Unos instantes, Donald Trump anunció que aumentará en 50% el arancel para las importaciones de cobre desde el 1 de agosto. Es por eso que queremos analizar esta situación con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI, ante los escenarios que pueden tener estos incrementos. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. ¿Se le llamó la atención este anuncio? ¿Lo sorprendió? Lo que pasa que sorpresa propiamente no, porque sabemos que se venía estudiando, digamos, y que había una fecha en noviembre para tener un informe final de esto. La novedad es que se anuncia para un tiempo antes, para el 1 de agosto, y se menciona el cobre específicamente, que también es algo que podría preocupar. Pero por otro lado, es un anuncio muy impreciso, no oficial, y por lo tanto nosotros creemos que hay que tener un poco de cautela en esto, sin perjuicio de poder empezar a analizar algunas implicancias si esto se cumple. ¿Y por qué lado van esas implicancias, presidente? Mira, lo primero que uno se podría preguntar, ¿no es cierto?, es cuál es el objetivo de una medida así. La verdad que esperando averiguar alguna racionalidad sobre esto, porque tiene que haber algún fundamento técnico, económico o estratégico que de alguna manera explique una medida en la cual un insumo importante para la industria americana pudiera ser encarecido por una medida gubernamental. La intuición dice que si se quiere fortalecer la industria americana debería ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Debería haber facilidades para ingresar cobre, en este caso cobre refinado, que es lo que compra Estados Unidos. Así que hay una duda en ese aspecto, y hay todavía algo por averiguar con el gobierno americano, en el sentido de cuáles son las fundamentos o los propósitos más profundos, digamos, de esta medida que está trascendiendo. Claro, porque... Después de eso, sí. Después de eso ¿qué puede significar si esto se materializara como se ha dicho? Es decir, si realmente se aplica un arancel de 50% sobre todo el cobre que se vende a Estados Unidos, que como he dicho es cobre refinado en su mayoría, nosotros no vendemos prácticamente concentrado, digamos, a Estados Unidos, y por eso en esa forma, ¿qué puede significar esto en términos de alteraciones en el mercado actual del cobre, de nuestros destinos, de nuestra principal exportación? Y eso también merece una evaluación. Y lo tercero es qué podríamos hacer frente a esto, frente a la situación que se va a producir o que se podría producir si es que realmente el cobre refinado se encarece en Estados Unidos y hay que buscar mercados alternativos, cuáles serían esos mercados, y finalmente si hay algo que pudiéramos hacer nosotros como país para poder garantizar una fluidez de estos productos con Estados Unidos, cuáles serían esas condiciones, etcétera. Claro, porque en lo general la justificación de Donald Trump, no solamente con este anuncio, sino con todo lo que tiene que ver con el incremento de los aranceles, da el hecho de fortalecer la industria interna en distintas áreas, pero fortalecer una industria del cobre en Estados Unidos no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, requiere muchísimo trabajo, muchísima inversión, y la verdad es que estaría un poquito jugando con el efecto contrario, es decir, que muchas cosas se encarecerían a propósito de esto. Sin duda, y la materia prima, de la cual depende la industria que usa cobre en Estados Unidos, tendría un insumo más caro, ¿no es cierto? Entonces, es como contraintuitivo el tema. Pero, insisto, nosotros debemos por lo menos preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros para que eso o no ocurra, o ocurra en términos tales de que mantengamos nosotros una competitividad, mantengamos una presencia, ¿no es cierto?, y sobre todo una eficiencia como productores y exportadores de cobre que nos permita sortear las posibles dificultades que haya si estas medidas se materializan.
En un supuesto mal escenario, presidente, y que esto se concretizara y que incrementa los valores de los aranceles a ese porcentaje para nuestra industria, sería un golpe potente, efectivamente, pero además acarrearía otros efectos de segunda vuelta, digamos, ante un aumento en los aranceles del cobre. Bueno, sobre la base de la información preliminar que tenemos, que, insisto, le falta mucho. No sabemos qué tipo de cobre, etcétera, pero sobre esa base y extrapolando una situación actual, uno podría tener ciertas evaluaciones. Yo creo que nuestro centro de estudio ha hecho una evaluación muy preliminar, ¿no es cierto?, que señala que si efectivamente se materializara para todo tipo de cobre un arancel de 50%, y eso de alguna manera frenara las compras que los industriales americanos hacen de este cobre y tuviéramos que colocar en otros lados, eso produciría una diferencia de precio, un menor precio al cual podríamos seguir comercializando ese cobre. Recordemos además de que el cobre ha subido mucho en Estados Unidos producto de estas compras preventivas que ha hecho mucho industrial y consumidor final en Estados Unidos para precaver la aplicación de aranceles. Claro. Bueno, de materializarse eso ya va a ser una realidad y eso produciría diferencias de precio. El centro de estudio ha estimado en principio de que esa diferencia de precio pudieran llegar en un año a un 4,8%, que aplicado eso al PIB minero exclusivamente, resultaría en diferencias de menos exportaciones o valor de la producción minera de 1.600 millones de dólares, que es lo que podría impactar una medida así en el peor de los casos, insisto, y con los pocos elementos que tenemos hoy día para hacer una estimación. ¿Y ese efecto sería, de acuerdo al análisis que han hecho, presidente, aún más profundo en la mediana empresa del cobre? No, estos son cifras totales y consideremos además que el principal vendedor de cobre refinado a Estados Unidos es Codelco, o sea, es la empresa estatal. Entonces, esto impactaría directamente los ingresos, a lo mejor de esa empresa. Pero son cifras totales, insisto, y es un cálculo muy, muy grueso. Si los aranceles terminaran siendo de 10%, el efecto se podría reducir a una diferencia de alrededor de 1,9% en el precio, y eso nos daría alrededor de 500 millones de dólares en el año completo, en el año completo que pudiéramos medir el PIB de ese año, el PIB minero. Bueno, ahí hay un ejemplo concreto de lo que podría estar pasando. Claro, los futuros, es decir, las transacciones del mercado del cobre se han mantenido sobre los $5, pero efectivamente, si hay un descenso de precio, lo hemos dicho, también hay una menor cantidad de dólares aquí en nuestra economía, sube el tipo de cambio y eso obviamente también es el efecto que se podría producir. ¿Puede significar esto, presidente, que por ejemplo se aplique un mayor, esto también en un escenario supuesto, porque tal como usted lo dice, está todo muy incierto, pero por ejemplo que países que le venden a Estados Unidos, que tienen mayores roces comerciales, como por así decirlo, le signifique que nuestro mercado a lo mejor tenga un porcentaje menor y sea beneficioso? Podría pasar que se aplicaran aranceles diferenciados, a pesar de que hay cierto ordenamiento jurídico internacional que de alguna manera protege contra esas aplicaciones. Hemos visto de que la verdad que no se ha seguido totalmente el orden económico internacional en este sentido. Así que podría ser, ¿no es cierto? Podría ser que se grabara solo el concentrado de cobre, por ejemplo, dejando libre el concentrado refinado, o se limitaran a ciertas zonas, ¿no es cierto?, y dejaran libre la zona nuestra. No sé, hay que esperar todavía cómo hacer la comunicación oficial, porque, insisto, esto debería tener una lógica detrás, una lógica técnico-económica, una lógica estratégica, de no perjudicar a la industria americana, sino que por el contrario, beneficiarla. O yo no sé si será el precio que se quiere pagar, digamos, por fortalecer la industria minera, la producción minera propiamente americana, y prescindir entonces de todas las importaciones de
de metales o principalmente de cobre, pero no me parece que al menos en un corto o mediano plazo